bajo los lentes. Ahora presento a mi papá. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto poder encontrarme con ustedes de nuevo para estudiar el Evangelio de Marcos. Y hoy día vamos a estudiar un episodio muy interesante, un poco polémico también, ustedes lo van a ver. Eh, este video va a tener consecuencias. La historia de Occidente no será la misma después de lo que digamos hoy día, o por lo menos yo creo que la mía no va a ser la misma. Ok, vamos al texto entonces, vamos a Marcos capítulo 7 versículos del 1 al 23 y vamos a ir leyendo y comentando al mismo tiempo. Dice así: se acercó a Jesús el grupo de fariseos con que algunos letrados llegados de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Porque los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos, refregando bien. De hecho, por favor, déjenme cambiar de versión, porque esta versión, que es la Nueva Biblia Española, no refleja bien algo que yo quiero que se refleje. Entonces vamos a comenzar la lectura nuevamente, pero esta vez usando la N, NBI. La NBI. Vamos a comenzar o mejor aún, la Biblia de Jerusalén. Vamos a leer de la Nueva Biblia de Jerusalén, Marcos 7, del 1 en adelante, que dice así: se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen, y otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntaban: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y vamos a parar la narrativa por ahí. Entonces, de nuevo tenemos a Jesús enfrentado con los fariseos y con algunos escribas. Y esta vez la razón era que vieron a los discípulos comer sin haberse lavado las manos. Esta, esta costumbre de los judíos es una costumbre que no es bíblica, no es de la Biblia, pero es una tradición de la Torah oral, de la ley oral. Es la tradición rabínica. Y los discípulos de Jesús no la practicaban. Lo que se entiende porque los discípulos de Jesús eran personas rudas, eran personas en general del pueblo. Muchos eran pescadores, imagínense. No iban a estar con esas nimiedades, preocupados de esas nimiedades de lavarse las manos o no antes de comer. Es gente ruda, gente acostumbrada al rigor. Pero los fariseos se preocupaban de esto y se preocupaban hasta los mínimos detalles. De hecho, hasta hoy día, en la tradición, la ley, la halajá, ¿no es cierto? La ley rabínica
indica cómo hay que lavarse las manos, la cantidad de agua mínima que hay que usar, hasta dónde hay que lavarse, en fin, da una serie de detalles. Hoy en día, esa tradición o esa alajá, esa ley rabínica, es general, es aplicable a todos los judíos, pero no todos los judíos la practican. Los judíos ortodoxos sí. Los judíos liberales probablemente no todos, algunos lo harán. En la época de Jesús probablemente era parecido. Probablemente esa era una ley que seguían los fariseos. Pero los saduceos, que no reconocían la ley oral, la Torá oral, no reconocían la tradición rabínica, probablemente no lo hacían. Y probablemente otros grupos judíos no lo hacían. Y sin embargo, el texto de Marcos, tal vez exageradamente, dice que todos los judíos tenían la costumbre de no comer sin lavarse las manos. Por otro lado, desde el versículo 3 hasta el versículo 4 hay una larga explicación acerca de estas tradiciones judías. Esto nos indica que probablemente la audiencia a la que se está dirigiendo Marcos es mayoritariamente no judía. Es un público gentil al que hay que informarle de estas tradiciones. Ahora bien, Marcos menciona aquí varias costumbres. Por ejemplo, lavarse las manos. Al volver de los lugares públicos, bañarse antes de comer. Y también la purificación de los utensilios domésticos. Aquí hay varias cosas con distintas categorías. Por ejemplo, es una ley de la Torá, es una ley bíblica, que las personas que hayan tocado algo impuro deben bañarse en agua corriente y así ser purificadas. Eso está en la Biblia, eso está en la Torá. Así es que probablemente las personas, los más ortodoxos, los más religiosos, cuando volvían de lugares públicos, recelosos de que pudieran haber tocado por casualidad, sin quererlo, algo impuro, al parecer tenían la costumbre de bañarse para no incurrir en impureza ritual. Por otro lado, está la purificación de las copas, los jarros y bandejas. Esa purificación de los jarros está en parte establecida en la Torá. La Torá indica cómo hay que manejar un utensilio cuando ha caído sobre él algo impuro. Entonces, los judíos ortodoxos y los más observantes tienen la costumbre, hasta hoy día, de kosherizar sus utensilios, su loza, por ejemplo. Cuando adquieren loza nueva, lo que hacen es sumergirlo ritualmente en una mikvé, en una piscina ritual, digamos, ¿no? Para purificarlas. Ciertamente la tradición rabínica va más allá de la orden bíblica, pero aquí tenemos una mezcla. Entonces, Marcos nos está informando de distintas categorías de costumbres de pureza ritual. Y lo generaliza, hace que ver como que todos los judíos de su época lo practicaban, y ciertamente eso es dudoso. Así es que probablemente los discípulos de Jesús no estaban solos en eso de no lavarse las manos antes de comer. Probablemente había otros que no lo hacían. Pero aquí hay un ataque velado hacia Jesús. Hay un cuestionamiento hacia Jesús como maestro.
Lo que le están reprochando es que él no le está enseñando a los discípulos a comportarse debidamente. Eso es lo que le están reprochando. Versículo 5. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Lo que le están diciendo es: mira, tú no te estás ciñendo a la tradición. Ahora bien, Jesús reconoce la tradición rabínica. Cuando Jesús enseña en los evangelios, Jesús cita enseñanzas de rabinos. De hecho, comentamos acerca de eso cuando hablamos sobre el sábado, ¿no? De que Jesús dice que está permitido violar el sábado para salvar una vida. Y eso es una enseñanza también de los rabinos. De hecho, la frase que dice Jesús, que el sábado fue dado al hombre y no el hombre al sábado, es una frase que está contenida en la tradición rabínica. Pero en fin, entonces Jesús le responde y la respuesta de Jesús es extraña. Él dice, bueno, el versículo 6, Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces aquí Jesús va a un punto importante. Primero los llama hipócritas. Hipócritas es una palabra que viene del teatro griego y que significa actor. Es aquel que se pone una máscara. Los actores en Grecia usaban máscaras para representar personajes. Entonces lo que está diciendo Jesús es que estos fariseos que lo estaban acusando tenían una doble vida, digamos así. Tenían una fachada y después tenían su vida interior. Tenían un papel que representaban, que la religiosidad de ellos era una actuación en la sociedad. Una acusación dura, sin duda. Y Jesús contraataca acusándolos a ellos, a los fariseos, de no llevar en consideración los mandamientos de Dios y preferir la tradición. Entonces ahora Jesús va a entrar a discutir por qué dice eso. Versículo 9. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre: lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por su padre y su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Entonces aquí Jesús hace un contraste entre la ley escrita, la Torá escrita, y la tradición de los fariseos de aquella época. Y Jesús se pone del lado de la ley escrita. Por lo tanto, todo lo que vayamos a leer hoy día no puede interpretarse como una suerte de abandono de la ley por parte de Jesús. Al contrario, Jesús se está colocando al lado de la ley de Dios, al lado de los mandamientos. Se está colocando al lado
de la Torá escrita. Y lo que está diciendo Jesús es que en la religión, como en la vida, hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son mucho más importantes. Y frente a las cosas importantes, tú tienes que elegir aquellas que son las más importantes. Es parecido a como alguien dijo alguna vez, ¿no? Eh, la vida es muy corta para simplemente leer libros. Hay que leer los mejores libros. Es un poco como eso. Entonces, Jesús no abandona la ley, sino que se coloca al lado de la ley escrita en oposición a la tradición cuando éstas se ven enfrentadas. Dicho sea de paso, en el Talmud, en especial, específicamente en la Mishnah, hay una discusión acerca de si es posible o no anular un voto que se haya hecho. Y se dan las condiciones en que se puede hacer. De hecho, la tradición rabínica actual permite que se saque algo de la ofrenda para ayudar a los padres. Eso lo permite la tradición rabínica actual. Por otro lado, en la misma Torá se dice que algo que ha sido consagrado puede ser rescatado, puede ser sacado de su condición de consagrado, pero tiene que ser reemplazado por algo equivalente y un 20% más. Eso es lo que dice la Torá, el Pentateuco. Así es que Jesús está acusando a los fariseos de que ellos, frente a la ley de Dios, escogen la tradición, cuando en realidad la ley de Dios es mucho más importante. Entonces hay que escoger aquellos que es más importante. Esa es la réplica que hace Jesús. Pero el debate continúa. Llamó otra vez a la gente y les dijo, se refiere a Jesús, ¿no? Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. A propósito, este versículo 16 falta en algunas Biblias, porque, por ejemplo, en la NBI no está, porque en realidad no aparece en los mejores manuscritos antiguos, ni en el Códice Vaticano, ni en el Códice Sinaítico, que son del siglo IV, aparecen estos versículos. Sí aparecen en manuscritos posteriores. En fin. En el versículo 15 entonces Jesús hace una ironía, porque él dice que no hay nada que entre en el hombre que pueda contaminarlo, sino que lo que contamina es lo que sale del hombre. De hecho, más adelante, en el versículo 17, él va el 17 y 19 va a comentar esto. Vamos a leerlo. Versículo 17. Y cuando apartándose la gente entró en casa, sus discípulos le preguntan sobre la parábola. Él les dijo, ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado. O sea, en el versículo 15, Jesús está hablando de los excrementos humanos.
Y evidentemente la Torá enseña que los excrementos contaminan, tornan ritualmente impuro. Tocar excremento torna a la persona ritualmente impura. Así es que aquí está eh, eh, Jesús siendo irónico hasta cierto punto y estás jugando un poco con el humor. Lo que es más grave es lo que dice el versículo 19 al final. Dice, así declaraba puro todos los alimentos. Y aquí vamos a tener que entrar en discusión. Porque, para empezar, esta frase, así declaraba puro todos los alimentos, es una frase que agrega el evangelista, o al menos el narrador del evangelio, ¿no? El redactor final. Marcos es el que dice, así declaraba puros todos los alimentos. Esta no es una frase de Jesús. Es Marcos el que está interpretando la enseñanza de Jesús. Aquí tenemos una interpretación del texto. Lo interesante es que este pasaje también se encuentra relatado en Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20. Y Mateo no coloca este comentario. Él no dice que Jesús haya declarado todos los alimentos puros. Y esta diferencia yo creo que es significativa, porque esto se enmarca en una controversia que existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una discusión entre los distintos autores acerca si es o no permitido comer todo tipo de cosas. En particular, hay una discusión sobre si está permitido o no comer lo que había sido sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, va a enseñar que no hay ningún problema en que se coma la carne sacrificada a los ídolos, porque al final de cuentas los ídolos no son nada. Pero por otro lado, en el libro de Apocalipsis, y déjeme tomar la Biblia en papel para leerlo, del libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo estaba en el libro equivocado. En el capítulo 2 dijimos, en el versículo 20, dice así: esta es la carta que Jesús transmite a la iglesia de Tiatira. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se fijan? El autor del libro de Apocalipsis se opone a aquellos que enseñan que se pueden comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mientras que Pablo dice que no hay ningún problema, que se puede comer. En el Nuevo Testamento, este es solamente un ejemplo, hay más ejemplos de eso en autores del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay controversia sobre este tema, lo que nos lleva a otro tema que no vamos a desarrollar ahora, pero al parecer no es cierto
que todos los autores del Nuevo Testamento concuerden en todas sus enseñanzas. Hay debate dentro del Nuevo Testamento. Hay diversidad de opinión, hay puntos de vista diferentes. Hay una diversidad que refleja la diversidad de la iglesia en que fue producido el Nuevo Testamento, los textos del Nuevo Testamento. La iglesia nunca fue uniforme. Nunca hubo en la iglesia primitiva concordancia plena en sus opiniones. La iglesia siempre fue diversa en ese sentido. Pero en fin, volvamos al tema de los alimentos. Entonces aquí, Marcos, que está escribiéndole a un público gentil, al parecer adhiere a la tesis de Pablo de que se puede comer todo tipo de alimentos. Y le achaca esa opinión a Jesús, le atribuye esa opinión a Jesús a través de ese comentario. Mateo, que le escribe a un público cristiano de origen judío, no coloca esta declaración, porque sin duda Mateo no está de acuerdo con que se pueda comer todo tipo de alimentos. Es parte de este debate del que hablaba yo que existe en el Nuevo Testamento. Muy bien. Por lo tanto, además, hay otro hecho notorio. Es muy improbable que Jesús haya dicho algo definitivo sobre la pureza de los alimentos, porque si Jesús lo hubiese dicho, todos sus discípulos estarían de acuerdo sobre el tema. Pero si hay controversia en el Nuevo Testamento, es justamente porque Jesús no enseñó algo específico sobre este punto, y lo que tenemos en el Nuevo Testamento son interpretaciones acerca de las palabras de Jesús. Yo les dije, este video va a tener consecuencias. En fin, para hacer un contrapunto de alguna manera, o para evitar que algunos de mis escuchas dejen de suscribirse a este canal, déjenme leer lo que dice el comentario adventista, el comentario bíblico adventista acerca de esto. Dice así: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, sin tener en cuenta si el que los comía había realizado o no la ablución ritual prescrita. Este era el punto que precisamente estaba en juego. También debiera advertirse que la palabra griega bromata, traducida alimentos, significa lo que es comido e incluye toda clase de alimentos. Nunca significa la carne de animales, diferenciándola de otra clase de alimentos. Limitar las palabras haciendo limpio todos los alimentos a la carne de ciertos animales y llegar a la conclusión de que Cristo aquí abolió la distinción entre carnes de animales limpios e inmundos, Levíticos 11, es ignorar completamente el significado del griego. Asimismo, el contexto no trata de una impureza biológica, sino de la impureza que se suponía que incurrían los que omitían lavamientos rituales. No se hace referencia a la clase de alimentos que comieron los discípulos, sino solo a la forma en que los comieron. En todo esto, el tema de Cristo es el problema del mandamiento de Dios en contraposición a la tradición de los hombres. Voy a concordar con el comentario bíblico adventista, cosa que algunos extrañarán, en el sentido de que no hay que ver aquí una intención de Jesús de ir contra la ley escrita, porque de hecho vimos más arriba
que Jesús justamente lo que está haciendo es colocarse de la ley al lado de la ley escrita en oposición a la tradición. Toda la confusión la trae el comentario de Marcos sobre la interpretación de Marcos sobre las palabras de Jesús. Por otro lado, existe otra opinión, otra opción posible. Y esa opción es que había una cierta expectativa, de hecho es una expectativa bíblica asociada al libro de Zacarías en el capítulo 14, de que en la era mesiánica el Mesías purificaría todas las cosas, es decir, el Mesías eliminaría la impureza ritual, al menos de Israel. Al menos de Israel. Por lo tanto, es posible que esta opinión, esta interpretación de declarar todos los alimentos puros, se refiera justamente a que Jesús como Mesías estaba eliminando las causas de impureza en Israel y estaba haciendo todo lo de Israel puro. Esa es otra interpretación posible, que a mí me parece más improbable. Esa sería una interpretación que yo esperaría en un medio judío, pero para una audiencia gentil yo creo que lo que estaba pensando Marcos era justamente tomar la posición de Pablo en este debate sobre qué es lo que estaba permitido comer. Entre paréntesis, yo personalmente sigo la distinción de Levíticos 11, haciendo distinción entre carnes puras e impuras. Okay. Versículo 20. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Y ahora Jesús toma una posición distinta. Antes a la gente le había hecho este contraste irónico, ¿no?, entre lo que entra del hombre y lo que sale del hombre, identificando lo que sale del hombre con los excrementos. Pero ahora Jesús toma una perspectiva ética, una perspectiva ética y moral. Y yo creo que aquí Jesús da en el clavo, porque Jesús vuelve al tema principal de su argumentación, que es que en religión hay cosas importantes y cosas que son más importantes. La tradición rabínica es importante. Jesús la conocía, la citaba y en cierta forma la respetaba. Pero para él mucho más importante era la ley escrita. Y por eso es que Jesús aquí hace ver que él está firmemente del lado de la ley escrita. Pero dentro de la ley escrita también podemos encontrar cosas que son importantes y cosas que son muchísimos más importantes. Están las ordenanzas rituales y están las ordenanzas éticas. Y Jesús dice, frente a las ordenanzas rituales, tenemos que darle prioridad a las ordenanzas éticas. Lo importante es observar los mandamientos éticos. No nos podemos equivocar ahí.
Una vez que hayamos resuelto esos problemas, entonces podremos ir a, a las demás cosas, a las cosas rituales. Y muchas veces nosotros cometemos el error de darle importancia a las cosas pequeñas y olvidarnos de las grandes. Es lo que Jesús llamaba colar el mosquito y tragarse el camello. Si hay que preocuparse de la pureza en algo, es en los mandamientos éticos y morales. Resuelto eso, avancemos al nivel siguiente. Es claro que en nuestro nivel nunca vamos a ser perfectos. En nuestro nivel no vamos a llegar a la perfección, pero sí debemos preocuparnos en que, eh, en que vayamos progresando en las cosas que son importantes. Con eso quería terminar el video de esta semana, un poco accidentado. Perdónenme, en realidad estoy un poco cansado, esta ha sido una semana muy agotadora, así es que yo esperaba que cometiera errores, pero en fin, espero que ustedes sepan perdonarme, que tengan un lindo Shabbat, aquí ya está comenzando, y que el Señor nos dirija en nuestras vidas. Nos vemos.